Oramos al Señor nuevamente para pedir su bendición sobre su santa palabra. Amado Señor, nuevamente te damos las gracias por esta mañana preciosa que nos has regalado. Gracias por poder permitirnos congregarnos como iglesia y haber estado hace un momento atrás elevando la adoración de nuestro corazón hacia ti, Señor. Gracias por estas canciones que nos ayudan a expresar lo que sentimos y lo que creemos. Amado Señor, ahora deseamos, Señor, necesitamos que tú nos hables a través de tu palabra. Por eso queremos rogar que a medida que vayamos abriéndola y leyéndola y meditando en ella, tu Espíritu Santo haga su obra en nuestro interior. Bendice también a los hermanos y amigos que escucharán este audio a través de internet. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, la misericordia de Dios. Segunda parte. Recuerdan que este atributo de parte de nuestro Dios, habíamos dicho que lo íbamos a ver en 2 sermones, porque era un atributo precioso como todos los demás, pero queríamos hacer énfasis en este para poder dejar asentada una base firme de que nuestro Dios es un Dios de misericordia. Y habíamos dicho, como para recordar un poco, que la misericordia de Dios era la perfección divina que expresa la pronta inclinación de Dios a aliviar la miseria de las criaturas caídas. Era aquello que a Dios lo mueve a inclinarse, a mirar a sus criaturas caídas, muertas por el pecado, y aliviar sus miserias. Habíamos dicho que la misericordia de Dios siempre presupone la existencia de pecado. También habíamos dicho de que la misericordia de Dios se relacionaba estrechamente, casi sin distinción, ¿con qué otro atributo? Con la compasión de Dios. Y habíamos enseñado también que la misericordia de Dios se manifestaba de 3 maneras. De una manera general, una misericordia general, para toda la creación, para el mundo animal, para el mundo vegetal, y también para los justos e injustos. También habíamos dicho que había una misericordia especial que Dios tiene para con la humanidad, incluidos aquellas personas que no aman a Dios, que no desean a Dios, que dicen no necesitar de Dios, los injustos, los impíos. Aún de ellos Dios tiene una misericordia especial, y en determinados momentos Dios se inclina y los ayuda, aun cuando ellos no creen, ni desean, ni buscan a Dios. Pero también habíamos hablado de una misericordia más especial, y la habíamos llamado una misericordia soberana, que se relacionaba con la salvación. Y habíamos enseñado de que este tipo de misericordia solo la han gustado los creyentes en todo el mundo. Es la misericordia de Dios mirando nuestra condición caída de pecadores y llamándonos a salvación, llamándonos a formar parte de su pueblo, adoptándonos como sus hijos. Esta misericordia, repito, habíamos dicho que solamente el pueblo de Dios ha gustado de esta bendición. Pero también podemos afirmar que hoy, y en eso se va a basar el sermón del día de hoy, el pueblo de Dios, no el impío, no el inconverso, sino el pueblo de Dios, disfruta de la misericordia de Dios a diario, a través de diferentes acciones que Dios toma para con los suyos. Repito, tenga esto usted en mente.
El pueblo de Dios disfruta de la misericordia de Dios a diario. ¿Cómo? Alguien se podría preguntar. Bueno, a través de diferentes acciones que Dios toma para con su pueblo. Vamos a descubrir algunas de estas acciones. No son todas, son algunas. Yo quisiera invitarle a que usted en su hogar continúe con el estudio de la palabra y continúe profundizando. En primer lugar, Dios muestra su misericordia con su pueblo en su trato compasivo. Si usted está anotando, anote allí. Él es misericordioso en su trato compasivo. Vamos a abrir el Salmo 103. Búsquelo allí, en su Biblia, Salmos, capítulo 103. Salmo 103. Dice la palabra de Dios: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Este sería un hermoso versículo para que podamos memorizar. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 103, versículo 8 en adelante. Verso 9. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Vuelvo a leer el verso 10. Dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y el verso 14 dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios trata a su pueblo de una manera compasiva, misericordiosa. El versículo 8 que acabamos de leer dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Por allí nosotros, los seres humanos, somos al revés. Somos prontos para la ira y lentos para la misericordia. Pero Dios no es así. Usted sabe que la importancia de poder entender y de conocer bien a Dios es deshumanizarlo. Porque nosotros, humanamente, pretendemos hacer a Dios como somos nosotros. Entonces, si nosotros somos prontos para la ira, prontos para el enojo, prontos para actuar en estos casos de los que estamos hablando, y lentos para ser misericordiosos, pensamos que Dios es igual, porque yo soy así. Hermanos, Dios no es como nosotros. Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Mire lo que dice el versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Los que somos padres entendemos que cuando nuestros hijos cometen algún hecho de indisciplina por el cual nosotros ya hemos venido amonestándolos verbalmente, la palabra de Dios nos dice que una pequeña corrección física, la Biblia dice la vara,
no le matará, sino que le dará sabiduría, le va a ayudar a entender. Y Dios, diría nuestro amado hermano Alducín, ha creado zonas, las pompis, dice así él, para poder allí ejercer disciplina siempre con amor y con equilibrio. Y nosotros hacemos eso. Pero noten que Dios a veces no hace con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Cuando usted y yo pecamos, Dios no va inmediatamente, como solemos hacer nosotros los padres, a disciplinar a nuestros hijos, sino que a veces es paciente para con nosotros y mueve su mano para llevarnos al arrepentimiento antes de disciplinarnos. Y si no nos queremos arrepentir y queremos persistir en nuestro pecado, allí Dios nos disciplina. Y a través del dolor, a través del sufrimiento, entendemos lo que hemos hecho y nos volvemos a Dios en una actitud de arrepentimiento y buscando su amor y su perdón. Él no hace, hermanos, con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Si Dios tuviera que castigarme a mí por todos mis pecados, hoy yo ya no tendría vida. Sin embargo, hermanos, Él, dice el versículo 14, versículo 13 y 14, que Él se compadece porque Él recuerda, conoce nuestra condición y se acuerda que solamente somos ¿qué? Polvo. ¿Se acuerda que Dios formó a Adán del polvo de la tierra? Somos polvo, somos débiles. Y Dios nos ve cuando a veces tropezamos por el pecado y caemos. Y antes de desenfundar su espada de justicia y de ir en contra de nosotros, recuerda de que somos débiles. Pero usted sabe que también Dios detiene su mano de justicia y de disciplina para con nosotros, aparte de, porque su amor es grande y de que se compadece de nosotros, en que también nuestros pecados han sido justificados en el Señor Jesús. El lugar donde nosotros deberíamos ocupar, ya fue ocupado por el Señor. Y toda su justicia, la justicia santa de Dios, recayó sobre el Señor y no sobre nosotros. Él es compasivo. Recuerde esto, hermanos. Esto es fundamental para la vida cristiana, para el día a día. Porque cuando usted caiga en pecado y el acusador venga a usted a decirle que Dios ya se cansó de usted, que ya no le ama, que le va a abandonar y muchas mentiras más que él suele decir, recuerde este pasaje. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. De igual manera nosotros deberíamos crecer en compasión, de esa compasión que recibimos, poder entregarla también a los que nos rodean. En segundo lugar, Dios también es misericordioso, manifiesta su misericordia, limpiando nuestros pecados cuando son confesados. Primera de Juan 1:9, todos conocemos ese pasaje, ¿no? Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Él es misericordioso limpiando nuestros pecados cuando son confesados. Dice, versículo 9, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Noten ustedes de que Él es fiel, Él lo hará, Él limpiará nuestro pecado y nuestra maldad, pero ¿cuándo? Cuando los confesemos. Cuando vayamos a Él en una actitud humilde y reverente, le digamos: Señor, he pecado. Esto que he hecho es pecado por lo que dice tu palabra. Te ruego que me limpies. Ahora noten que este versículo no nos indica que debemos confesarle nuestros pecados a otro hombre, a un sacerdote, al pastor, al hermano que tenemos al lado y nos enseña la Escritura. No dice que debemos confesar nuestros pecados a otro hombre. Debemos confesar nuestros pecados al único que tiene poder para limpiarnos, a Dios. Él es fiel y justo y perdonará nuestros pecados. Y ahora, ¿qué pasa cuando no confesamos nuestros pecados? ¿Hay alguna consecuencia de pecar y de guardar esos pecados en nuestra alma? Sí las hay. Vamos a buscar el libro de Salmos, capítulo 32. El rey David escribe este salmo y nos da luz acerca de lo que sucede en el interior de una persona, de un creyente que guarda sus pecados. Dice Salmo 32, versículo 3: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Verso 3, ¿qué dice? Cuando él calló, cerró su boca, su alma, su corazón. ¿Qué sucedió con él? Dice: se envejecieron mis huesos. Y al final del versículo 4 dice: se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hermanos, el pecado no solo va a afectar su ánimo, su alma, su espíritu, no tan solo va a afectarle a usted, va a afectar a su familia, va a afectar la vida de su familia, la paz de su familia, sino que también el pecado va a afectar su cuerpo. Recuerdan que la Escritura dice que por causa del pecado hay muchos hermanos que están enfermos y otros duermen, dice la palabra. Cuando callamos el pecado, cuando lo guardamos en nuestro corazón y huimos de Dios, tarde o temprano el pecado y sus consecuencias nos alcanzarán. Y va a afectar nuestra vida, la vida de nuestra familia, la vida de nuestros descendientes, la vida aún de la iglesia. Por eso es tan importante que cuando hay pecado manifiesto en medio de una congregación, los hermanos maduros disciplinen el pecado y restauren al hermano. Pues si esto no se hace, la iglesia se contamina y Dios no bendice una iglesia donde se permite el pecado. Él es fiel cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Y podríamos agregar lo que enseña Proverbios 28:13. Vamos a buscarlo, por favor. Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Dice la palabra: el que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará
misericordia. Ese es otro versículo precioso para memorizar. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, el que los tapa, el que los esconde, no prosperará. Su vida no prosperará, no madurará, no será bendecido por Dios. Mas el que los confiesa, y presta atención, ¿y qué hace? Se aparta del pecado, alcanzará misericordia. Si usted peca, siendo cristiano, ¿no? Peca, confiesa su pecado, al tiempo vuelve a pecar, y vuelve a pecar en lo mismo, y vuelve a pecar en lo mismo, déjeme decirle que usted no está arrepentido. Usted está confesando sus pecados quizás por costumbre, pero no por arrepentimiento, porque el arrepentimiento nos lleva a apartarnos del pecado. Muchos cristianos viven así. Pecan en determinada área y continúan pecando toda su vida en esa área. Y confiesan su pecado, pero no se apartan. Hermanos, eso no es una actitud genuina, una actitud honesta ante Dios. Debemos confesar y apartarnos. Otra manera en la que Dios manifiesta su misericordia es dándonos su presencia que nos sostiene y nos anima. Vamos a buscar en el libro de Hechos. Vamos a Hechos de los Apóstoles. Él nos da su presencia que nos sostiene y que nos anima. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Allí en el Nuevo Testamento, pasando los evangelios, después del Evangelio de Juan, allí está el libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 18, versículo 9. Vamos a ver cómo Dios, cómo el Señor Jesús tuvo una actitud especial para con su siervo. Versículo 9 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo estaba en Corinto y, como era su costumbre, predicaba el Evangelio a donde iba, principalmente al pueblo judío en las sinagogas y también al pueblo no judío, a los gentiles. Ante la adversidad, ante la persecución, cualquier ser humano podría sentirse amedrentado. Hasta el hombre más valiente podría sentirse amedrentado si saben que le buscan para encarcelarlo y, si es posible, matarlo en el mismo momento. Y Pablo no era la excepción, porque Pablo, al igual que nosotros, somos ¿qué? Polvo. Estamos hechos de la misma masa. El apóstol Pablo, algunos solemos decir, fue un gran hombre de Dios. Y entendemos lo que queremos decir. Pero usted sabe que el apóstol Pablo fue un hombre de un Dios grande. Y el apóstol Pablo pudo realizar la obra del Señor porque toda su vida, su esperanza y su fe estaba basada en la palabra de Dios. Y en estos momentos especiales en los que él quizás más necesitó apoyo y ánimo, el Señor estuvo presente. Y dice que en una visión, en el versículo 9, se le apareció el Señor y le dijo: no temas, sino habla y no calles. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor tenía pueblo en la ciudad de Corinto. No toda la ciudad iba a ser salva, pero sí muchos iban a ser salvos por la predicación de este hermano. Vamos un poquito más adelante, el capítulo 23 del mismo libro, versículo 11.
Pablo ya estaba ante el concilio. Y miren lo que dice. Verso 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Quién se le apareció? El Señor. ¿Para qué? Para darle ánimo. Yo estoy contigo. Fue lo que le dijo en un primer momento. Y ahora le dijo: ten ánimo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y vamos a avanzar un poco más al capítulo 27, versículos 23 y 24. Pablo iba camino a Roma. Estaban sufriendo una tempestad grave, seria. Tal es así que versículos anteriores dicen de que ya habían pensado los que iban en ese barco, habían perdido toda esperanza de vida. Muchos días de tempestad en el mar. Incluso los marineros querían abandonar la nave y tratar de ir nadando hasta las costas que se veían allí de una isla que se llamaba Malta. Habían perdido el ánimo. Y dice el verso 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo iba con otros presos, él iba preso. Iba con los soldados romanos allí en ese barco y con los marineros. Y ante la gran inmensidad de la tempestad del mar, habían perdido, como dije hace un momento, toda esperanza de vida. Pero Dios mandó a su ángel. ¿Para qué? ¿Qué le dijo? Para traer un mensaje a Pablo. Y le dijo: no temas. Es necesario que comparezcas ante César. No les va a pasar nada, no van a morir. Vas a ir a Roma, vas a llegar a Roma. Y además Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Posiblemente si Pablo no hubiese estado en ese barco, estas personas hubiesen muerto por la tempestad. Pero como estaba allí el siervo de Dios, que clamó a Dios pidiendo ayuda, Dios les concedió la vida de estas personas que le acompañaban. ¿Se dan cuenta? Por un lado tenemos al Señor presentándole en visión y dándole su palabra. Por otro lado tenemos al Señor presentándosele y dándole su palabra. Y por otro lado tenemos a un ángel enviado por Dios para entregarle una palabra de aliento al apóstol. Y Dios es igual, hermanos, para con nosotros. Pablo no tenía esto que nosotros tenemos. Y si bien él no se manifiesta normalmente, usualmente, a través de una visión o enviando a un ángel para que nos dé un mensaje, tenemos su palabra, sus promesas, a diario, a disposición, para alentar nuestra vida, para guiarnos en nuestra vida. Hay una canción que vamos a aprender que dice: sus promesas como roca son, sus promesas cumple nuestro Dios. ¿Cuáles son las promesas que mueven su vida? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son aquellas que le guían a usted en su vida? ¿O usted toma decisiones en su sabiduría humana? Dice Proverbios que confiemos en el Señor, capítulo 3, verso 5 en adelante, y no en nuestra propia prudencia, que debemos reconocerlo y Él enderezará nuestras veredas. El pastor John Piper se asombra y da una frase diciendo de que él se asombra de cómo tantos cristianos dicen que Jesucristo es su Señor y le llaman Señor, Señor Jesús.
pero sin embargo no le consultan ni lo tienen en cuenta en sus decisiones. ¿Es usted así? ¿Soy yo así? Que Dios es para el día domingo y para cuando tengo alguna necesidad. Pero en mi vida Dios no se mete. Hay áreas en mi vida que solo son mías. Hay personas así. Procure usted no ser así. Porque además de perderse la presencia, la compañía y la guía del Señor, usted se equivocará y sufrirá las consecuencias de su pecado y de su decisión. Y yo también. Él nos ha dado su palabra para que sea la lámpara, como dice el Salmo. Lámpara es a mis pies, oh Jehová, tu palabra. Muchos cristianos caminan a oscuras y tropiezan y vuelven a tropezar con la misma piedra porque no toman en cuenta la Escritura. Prefieren una revelación de un hombre que se dice llamar profeta, que puede decir lo que se le venga a su mente en ese momento, y lo toman como si fuera la palabra de Dios, y se equivocan. ¿Cuántas profecías, entre comillas, nos dan estos hombres y que nunca jamás se cumplen? Palabras de hombres. Muchos cristianos también se guían y toman como su fuente de dirección y de sabiduría la palabra de algún amigo, de algún familiar, hasta de algún hermano en la fe. Pero nada de ello, ni lo que le pueda decir su pastor, es comparado con la palabra de Dios. La palabra de Dios es absoluta, santa, inerrante, suficiente. Y ella nos guiará hacia la voluntad de Dios, hacia lo que Dios desea y sabe que es lo mejor para nuestras vidas. Qué precioso, hermanos, que nuestro amado Salvador hasta el día de hoy sigue estando con los suyos. Vamos a buscar Mateo capítulo 28. Vuelva unos libros hacia atrás y vaya al libro de Mateo, capítulo 28. Versículo 19 y 20, un versículo muy conocido, la Gran Comisión. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y miren lo que dice acá. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta promesa de Dios está dada, esta promesa del Señor Jesús, está dada en el contexto de la evangelización y del ministerio pastoral. Podríamos decir de lo que son las misiones y la tarea pastoral, la tarea de enseñar, de guiar, de discipular al pueblo de Dios. Cada vez que usted evangeliza a alguien, la presencia del Señor está con usted. Cada vez que usted se sienta a hablar con un hermano y les abre las Escrituras y comienza a enseñarle acerca de Dios, discipulando su vida, la presencia del Señor está allí. Cada vez que la palabra de Dios se abre en la iglesia y se enseña como está sucediendo en este momento, la presencia del Señor está aquí. Está allí. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor, su presencia está con nosotros y su palabra ha sido dada para consolar, guiar y alentar a su pueblo.
En cuarto lugar, hermanos, Dios es misericordioso poniendo un límite y una salida a la tentación. Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Volvemos a leerlo. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En primer lugar, hermanos, la tentación que Dios permite en la vida del cristiano siempre será humanamente soportable, humanamente resistible. Continúa el versículo y dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Si usted puede resistir un determinado poder o un determinado tiempo o un determinado porcentaje, por así decirlo, Dios permitirá que usted sea resistido hasta allí, ni un paso más. ¿Me explico? Dice: sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida para que podáis soportar. La tentación y la victoria sobre la tentación nos va ayudando a madurar, a crecer, a dar fruto, a ser como el Señor. Es necesaria la tentación. Y la tentación vendrá a su vida a través de su carne, de los apetitos de su carne, de los deseos carnales, a través del mundo, de todo lo que nos rodea y que constantemente nos está bombardeando con pecado. Y a través, lógicamente, del maligno y de sus huestes espirituales de maldad. Pero fiel es Dios, hermanos, que no va a permitir que la tentación sea superior a lo que podamos resistir. Y cuando, en el momento en el que seamos tentados, Él también nos dará la salida para que podamos soportar. Y dice la palabra de Dios: someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. No dice que nos pongamos a reprenderlo, a retarlo, a insultarlo, a pelear con él. Dice que debemos tener una actitud de sometimiento a Dios, resistencia al diablo y él huirá. Usted sabe que este versículo que todos entendemos, a veces no lo obedecemos. Y cuando viene la tentación, en el color que sea, muchos de nosotros accedemos a la tentación y ofendemos a Dios. Usted se sorprendería la cantidad de cristianos desobedientes que ante cualquier tipo de tentación se van por allí. Si pueden evadir impuestos y tratar de tener un poquito más de plata, por ahí se van. Si tienen que defraudar a alguien para poder tener, por allí se van también. Desobediencia a la palabra del Señor. Y Dios, presta atención, no bendice a los desobedientes. Si usted es un desobediente, Dios no le va a bendecir, ni a mí tampoco, si intentamos burlarnos de él. Algunos dicen: no pude soportar la tentación. ¡Mentira! La Biblia dice que sí la puedes soportar. Tú no has querido soportarla. Lo que tú quisiste hacer es pecar. Y ahora te estás victimizando diciendo que la tentación fue superior a vos. Sin embargo, hermanos, para esos momentos el Señor también tiene gracia y misericordia
para perdonar nuestra debilidad. En quinto lugar, Él manifiesta su misericordia proveyendo para las necesidades de su pueblo. Filipenses, capítulo 4. Libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Usted sabe que el apóstol Pablo estaba preso en el momento en el que escribió esto. Y él recibió de parte de los filipenses un regalo, una ayuda, posiblemente una ofrenda para sus gastos y sus necesidades. Y miren lo que él escribe en referencia a esto. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? El apóstol estaba preso y había aprendido a ser feliz en la escasez como también en la abundancia. Y en ese contexto él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces esta frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es sacada de contexto y voy a rendir un examen en la facultad sin haber estudiado y digo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Alguien va a correr una carrera de bicicleta, todo lo puedo en Cristo. No. No es así, hermanos. ¿Verdad que a veces escuchamos cosas así? El apóstol aprendió a vivir en escasez y en abundancia. El Señor le ha fortalecido para estar contento sin tener en cuenta la circunstancia en la que le toque vivir. Eso tenemos que aprender nosotros. Será motivo de otro sermón. Pero lo que queremos ir es de que la iglesia de Filipos una y otra vez siempre estuvo enviando ayudas al apóstol Pablo para sus tribulaciones. Y aquí donde él estaba preso, sin la posibilidad de trabajar como en otras oportunidades él hizo, allí en su oficio de armar carpas, la iglesia de Filipos envió nuevamente con un hermano que se llamaba Epafrodito una ayuda. El Señor es fiel y misericordioso, proveyendo para las necesidades de su pueblo. Y noten la promesa de parte de Dios que hay en el verso 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando una iglesia apoya y sostiene la obra misionera, Dios bendice las necesidades de esa iglesia, de esas familias, de esos hogares, de esas personas. ¿Cuántas veces el Señor nos ha provisto
para nuestras necesidades? Siempre recuerdo una historia un testimonio, que un hermano que ya partió al Señor, yo era niño, adolescente, él supo contar. Don Juancito, así le decíamos, un hermano fiel, que iba todos los domingos a la reunión sin faltar. Él era muy humilde, pensionado, tenía una discapacidad, no podía trabajar, pero él era fiel al Señor. Y un día, como los que han pasado ahora, estaba por celebrar la Navidad todo el mundo y él no tenía mucho que poner en su mesa allí con sus dos hijitos. La cuestión es que en el momento de la celebración alguien golpeó la puerta del ranchito donde él vivía, de la casita humilde donde él vivía. Él abrió, era un hermano de la iglesia, que se estaba sentando a comer y se acordó de él. Y allí tenía entre sus alimentos, juntó y fue a compartir con don Juancito. Y él contaba ese testimonio agradecido al Señor de cómo Él provee para sus necesidades. ¿Dios ha provisto para sus necesidades? ¿Cuántas veces Él nos da más de lo que tenemos, lo que merecemos? Y más de lo que a veces necesitamos. Él es bueno, hermanos. Y no dejará caído el justo. Y la palabra dice que la descendencia del pueblo de Dios, ni el justo ni su descendencia, mendigará pan. Gloria al Señor por eso. En último lugar, hermanos, Dios ha mostrado y muestra su misericordia, habiéndonos salvado de su justicia, de las consecuencias de nuestros pecados, y preservando nuestra salvación. Vamos al libro de Romanos, ya para terminar. Romanos capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Antes de conocer a Dios, nosotros éramos enemigos de Dios, pecadores, que no buscábamos a Dios, ni le amábamos, que no andábamos en sus caminos. Sin embargo, Él, a través de su plan soberano de salvación, envió a su Hijo. Nació en un humilde pesebre. Caminó, dice el autor, en medio de nosotros. Convivió con nosotros. Pudieron tocarle, abrazarle, verle, compartir con Él.
comenzó a manifestar en determinada edad quién era Él y para qué había venido. Llamó a 12 para que sean sus apóstoles. Y dice la Escritura que cuando fue el tiempo señalado, Él murió por los pecadores, murió por su pueblo. Voluntariamente entregó su alma, su cuerpo, para que sobre Él fuera descargada la justicia y la ira de Dios. Hermanos, Cristo murió por nosotros cuando nosotros no lo merecíamos. Ninguno de nosotros, ni de los que forman parte del pueblo de Dios, era suficientemente bueno para que Cristo muera por él o ocupe su lugar. Todo lo contrario, pecadores y enemigos. Sin embargo, dice la Escritura que habiendo sido salvos por su muerte en la cruz, nuestra salvación hoy está preservada y no se perderá porque está basada en los méritos, en la obra del Señor Jesucristo. Si nosotros pecamos el día de hoy, nuestra comunión con Dios se verá obstaculizada e interrumpida, pero nuestra salvación estará segura. Porque no depende de nuestras obras. La salvación de Dios y de nuestras almas ha sido comprada, sellada por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Recordar a través del pan y a través del vino lo segura que es nuestra salvación, lo inmerecida que ha sido nuestra salvación. Y vamos a darle gracias a Dios y vamos a adorarle por lo que Él ha hecho por amor a nosotros. El justo por los injustos, el santo por los pecadores, para ganarnos para Dios, adoptarnos como sus hijos, como dice Efesios. Usted antes era un enemigo, hoy es su hijo. Usted antes era un extraño para Dios, hoy ahora usted es su hijo, su hija. ¿No es motivo para darle gracias y para darle gloria?